Bueno, bienvenido al séptimo episodio de Los Todólogos. En este episodio vamos a estar hablando sobre el tema de la educación universitaria. Tomamos de pie forzado un ensayo que publicó el periódico digital Pulso Estudiantil con quejas respecto a cómo se está impartiendo la educación, las pruebas, los problemas que están teniendo con esto de la educación estando tú en tu casa, educación online, educación en línea, como se esté llamando. Espero que se disfruten en este episodio y muchas gracias. Buenas, pues escucha, aquí la llena de nuevo en este séptimo episodio del podcast Los Todólogos. Pues en este episodio vamos a tocar el tema de la educación universitaria, ya que se puede llamar ensayo del periódico digital Pulso Estudiantil, un ensayo hubo una contestación de ese ensayo sobre el método de enseñanza en la Universidad de Puerto Rico, queremos debatir sobre eso. Ya los aspectos de métodos de enseñanza, las evaluaciones, si la queja fue válida, el proceso de admisión, el rol del UPR, un montón de cosas. Aquí la llena, les presento a los muchachos. Saludos, muchachos. ¡Epa! ¿Qué es la que hay? Por escucha, aquí el tejón malcriado, como dice la Yoyanka. Saludos al público. Esperamos tener después de este episodio más fanaticados que detractores. ese siempre ha sido el norte. Saludos a todo el mundo. Pues mira, vamos a empezar con este escrito que se llama La ineficiencia de los profesores en tiempos de COVID, por Ann, el pseudónimo de Ann. Yoyanka, ¿puedes resumir de qué trata? Bueno, ok. Pues, lamentablemente. Bueno, nada, pues realmente la plataforma digital se llama pulsoestudiantil.com, una plataforma bastante buena y seria para informar noticias de la comunidad universitaria en Puerto Rico. Y recientemente pues, se publicó este artículo acerca de una serie de reclamos acerca del proceso educativo en la UPR con lo del COVID. La queja principal del autor, autora, no recuerdo quién, si era Femina o quien lo escribió, era que su desempeño académico había bajado y que ella entendía que no estaba claro en qué estaba fallando. Y sobre todo que la dinámica que hay entre los profesores y estudiantados no es positiva. Y para colmo de males, el autor se siente que la culpa es de ella, porque según una de sus alegaciones es que el profesorado pues le echa la culpa a que los estudiantes no estudian, y pues ella piensa que que el problema es otro, y una de sus posibles soluciones es que el profesorado debe tener mayor preparación en el área de educación y que deberían encargarse de la motivación del estudiantado para hacer un proceso de aprendizaje efectivo. Después de ese artículo de periódico en Pulso Estudiantil, salió un profesor a contestarle. Con el seudónimo de Benicio. De Benicio. Entonces, él lo que le contesta es que la estudiante está pues, confundida con las expectativas que ella tiene de la universidad y las expectativas que la universidad tiene de su estudiantado. Es un problema de expectativa entre estos dos polos, que sería el estudiantado y el profesorado. Y básicamente, pues, la invita a reflexionar y a considerar el otro lado del profesorado y sobre todo a considerar que la emergencia del COVID, pues, alteró todos los procesos de dinámica y pues que lo que ella está experimentando es producto de eso. Pero creo que el día de hoy lo que vamos a comentar más o menos es de esas expectativas que tiene tanto el estudiantado como el profesorado de la institución universitaria, más o menos comentar nuestras experiencias como estudiantes. En el caso de el tejón malcriado, él imparte cursos, ¿verdad? A nivel subgraduado.
Sí, sí. Por Ahora, eso. contemporáneo, ahora mismo no. Pero Pero impartido. tú Pero sí, he enseñado 2 años a nivel universitario, sí. Por eso. Y en el caso mío, pues obviamente yo no he impartido cursos universitarios, lo más que tengo una experiencia como asistente. Pero nada, mi trabajo en la escuela superior es preparar a este futuro estudiantado que exacto, tú. aspira a las instituciones universitarias. So, nada, pues Tú eso es eres lo que como el vamos a trainer en comentar boxeo, tú hoy. eres como el trainer en boxeo, tú lo preparas para la pelea. Yo le doy las Cosa, herramientas. ajá, cosa que no tuvo Ann en su cara, lamentablemente. Bueno, Este es como la Yoyankri, como Don King. Prepara como 100 a ver si uno llega. Si no llega, como hacen con los gallos y los pejos de carrera. Sale un montón a ver si uno, si se le da, si se le da. So, Ay, Dios. vamos con como los métodos de enseñanza. By the way, ¿cuál ustedes creen que es el método de enseñanza ahora mismo en las universidades? Bueno, es que para mí eso depende Ujú. del tipo de materia, ¿no? Si tú Exacto, eres, eso es lo si tú eres, mismo. si tú eres un artista, o sea, si tú estudias arte, el método de enseñanza es diferente, a menos que sea, qué sé yo, Ujú. arte gráfico o algo así. Si eres un artista, o sea, un pintor o algo y te estás educando de una manera conceptual, pues tienes que leer mucho, tienes que pensar mucho, ¿verdad? Ahora, hay carreras que son más, que se enfocan más en la memoria, ¿no? Por ejemplo, Exacto. uno de los problemas de la facultad de Naturales es que tienes una alta cantidad de estudiantes, tú metes 200 estudiantes en un anfiteatro y es un problema no tan solo para el estudiante y para el Por el profesor profesor, también. sí. Entonces, como tú le enseñas a 200 estudiantes, pues la manera que se ha desarrollado el sistema es que, pues mira, aquí tienes un PowerPoint con bullets, Exacto. esta es toda la información, yo te leo la información a este foro de 200 personas. Y si perdiste Si algo, ve a la plataforma digital y busca la presentación. busca la presentación y cuando dice alguien tiene pregunta, nadie tiene pregunta, Pregunta. porque nadie realmente tiene pregunta. Ujú. Y entonces los estudiantes esperan a que venga un examen y llenan bolitas. Así escogen la mejor contestación. Eso depende de Sí. qué tipo ¿verdad? En un nivel más alto ya cambia la dinámica independientemente de la carrera, ¿no? Porque yo espero, ¿verdad? Que se tenga la expectativa de crear conocimiento, ¿no? Cuando tú tienes Sí. un estudio, cuando tú cursas estudios graduados, esa es la idea al fin, y tienes que escribir una tesis y todo el asunto, así que las cosas uy, cambian. muchacho, no No, diga no esa menciona palabra, esa mala tesis, palabra, no serio. le está ¡El hablando mal a demonio! Yoyanka. Ya yo la acabé, yo acabé la mía, tú estás en el proceso de redactar la tuya, o como le decíamos, como yo le digo, estar en enfrentamiento constante con el Hades, porque eso es como un infierno todos los días. Bueno, respecto a lo de obviamente, de la dinámica que el Tejón dijo en ciencias naturales, yo creo que, pues, volviendo al planteamiento general, las expectativas. Una de las mayores dificultades que experimentan, pues, los estudiantes en sus primeros 2 años de carrera universitaria es que todavía tienen una mentalidad, una expectativa de que sea la escuela superior. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En la escuela superior, pues es una zona bien interesante, porque es como la tierra de nadie, el no man's land, porque todavía no son adultos, pero tampoco son niños. Entonces, aún como país y como sociedad, no tenemos muy claro cuál es el rol de la escuela superior. Hay gente que lo ve como un cuido, una extensión, pues, de esta cercanía entre el maestro y el estudiantado, que siempre está ahí, siempre te atiende, es más personalizado, esta Ujú. idea de que la educación es como un fast food de servicio. Y yo creo que básicamente aquí la raíz del problema entre las columnas es que esa lógica ya, porque fíjate, yo lo veo como que primero se comió la escuela intermedia, pasó a superior y ya de superior se está cayendo a los primeros años universitarios. Ujú. Entonces, bueno, esta es mi teoría. Lo que está pasando es que sí se está cogiendo esos primeros 2 años universitarios y lo que está haciendo es extendiendo esta mentalidad de servicio al cliente, porque ya los estudiantes no Sí. son como estudiantes, ven como clientes. Yo te pago a ti. Exacto, y eso Cuando yo lo he realmente escuchado. el servicio es, yo le estoy pagando a una experta Ajá. por su
conocimiento y su expertise. Ya la gente no lo venía así. ¿Sabes? Como yo te pago a ti, ¿cómo que yo me colgué? Yo soy el cliente. Pero eso, para mí eso es variable, ¿no? Para mí eso es un modelo bien, como por ejemplo en Estados Unidos, donde la gente paga $50,000 de matrícula al año. Pues es de esperarse que eso iba a evolucionar de esa manera. Sí, ahora en Puerto Rico... En Puerto Rico pasa con las privadas. Exacto, eso es lo que me refiero, que hay dos vertientes. O sea, la educación pública es subsidiada por el gobierno y aun por más que ellos digan que le están pagando un maestro, lo que se paga de matrícula en la UPR jamás sufraga. Sí, pero a pesar del dinero, ya esa lógica está. Exacto, no. El problema es que a la lógica está, funciona como los demás. Entonces, esa mentalidad está durando hasta aproximadamente el segundo o tercer año. Cuando vienen estas clases de, ¿cómo es que le dicen? Las clases embudo. Ah, sí, exacto. La clase que está diseñada para identificar quién puede y quién no. En el sentido de que si tú no tienes estos conocimientos básicos, pues no puedes proseguir la carrera. Entonces aquí es que vienen muchos procesos de frustración y yo creo que uno de los procesos más lamentables es que la escuela superior ya no está preparando o no está incentivando estudiantes autodidactas. Y el sentido de que no hay estudiantes autodidactas es uno bastante claro. Si la mayoría de las pruebas en las escuelas son memorísticas y más o menos la primera experiencia universitaria sigue más o menos ese tono, en el sentido de que usted se tiene que memorizar todos estos conceptos que usted tiene nuevos para de aquí en un futuro poder crear conocimiento, como dice el tejón, pues se creen que es el mismo juego. Entonces, no, es parecido, similar, pero no es lo mismo. Entonces, nadie le explica eso. Y nada, para mí que la experiencia del estudiante, pues para mí que tiene que estar relacionado con alguna de estas cosas. Y lo digo, por ejemplo, porque en la UPR, la Facultad de Estudios Generales, muchas de las clases básicas que hay son remediativas. Lo que no hiciste en 4 años no lo vas a hacer en 1. Entonces creo que es un problema estructural, pero creo también que las soluciones son bastante complejas y sobre todo creo que el problema es las expectativas que tiene cada cual. Sí, lo que está hablando de las clases de embudo, para mí, en mi opinión con respecto a eso, para mí eso funciona porque ahí se prueba que estudiante está dominando todos los cursos, porque las clases de embudo originalmente se reúnen todo lo aprendido de diferentes cursos. Y aplicar en ese. Si tuviera a ver se queja la muchacha que hizo el escrito, se queja de lo que usted dio en la clase no vino en el examen. Y no sé si es la falta será en high school, en escuela superior, que la falta de desarrollar el pensamiento crítico o el analítico está faltando ahí. Definitivo. Bueno, yo creo que hay que el tejón nos podría comentar de la dinámica de los exámenes en naturales. Exacto. Para que el público nos entienda de cómo funciona eso. No, en serio, o sea, como que uno de los puntos, bueno, sí, si hablamos del concepto de embudo, pero antes de eso es como que yo pienso que es este síndrome de high school, ¿verdad? Y no lo estoy definiendo de esa manera, sino como yo lo estoy viendo, donde los estudiantes perciben como que cuando tú vas a la universidad, sigues el mismo patrón de que tienes un maestro que te enseña. Para mí, la universidad se trata de que tú vas a educarte, ¿verdad? Exacto. No de que vas a que te enseñen. Es una relación dinámica entre la universidad. En cuanto a las cosas de embudos naturales, pues claro, lo que pasa es que todo el mundo nos ha inculcado esta mentalidad de que, si tú trabajas duro, tú siempre vas a poder conseguirlo. y no es la verdad. Tú sabes, como en naturales, la mayoría de la matrícula se va para biología o todo el mundo viene por la razón cultural que sea con la idea de, yo quiero ser médico. Como un 2%, menos de 1% de la población de estudiantes llega a ser médico, logra ser médico. Entonces estas clases de embudo lo que hacen es, mira, si tú no puedes con esto, no vas a poder estudiar medicina. Entonces es esa idea de que te doy un material duro, pero que es un material duro que si tú te sientas con el libro, lo lees y realmente dedicas tu vida 24/7 a eso, pues lo puedes lograr. Lo que pasa es que mucha gente no está dispuesta a hacer eso, ¿no? Tú sabes que, para añadirte, donde yo estudiaba,
crearon un curso que se llamaba Cálculo para Biólogos. Y era es para los de premédica. Para bajarle Sí, la exacto. dificultad, ¿sí? Pero es la idea, pero no Ajá, importa lo que pasa, siempre va a haber una clase que es el filtro. O sea, exacto. por ejemplo, en la UPR era química orgánica. Ujú. No sé si esta es la clase que se refiere la persona de la columna. Ajá, Una no, química. para añadir, en la universidad daban, habían 3 tipos de química orgánica. No, 2 tipos, el de química orgánica para químicos, ingenieros químicos, y había química orgánica para biólogos. Sí, en la No, y para UPR biólogos hay. no era, o sea, era literalmente para premédicos. Exacto, exacto. Básicamente en la UPR pasaba lo mismo, que era una química para químicos, que no había quien la pasara. Ajá. Que ese era el ¿Eh? embudo del... Y tienes la versión más light para los Ajá. biólogos que quieren ser médicos y no la pasan. Y no la pasan y Entonces, se quejan. y se quejan. Entonces, como que, ¿qué tú haces entonces? ¿Tú vas a pasar a toda esta gente que quiere ser médicos, que van a tener vidas en sus manos en un futuro? Sí. A mí lo que me causa, no sé si yo pienso que usted está en lo mismo, es como una persona pretende de que te den un PowerPoint, una presentación, y que tú leyendo esa presentación puedas pasar un examen. Porque acuérdate Ajá. de que es la Como que conducta me memoricé la, cognitiva. la presentación, voy a pasar el examen. Eso es lo que tú has estado por años Ah, acostumbrado. O sea, ajá. ponte a pensar eso, tú tienes 22 años, 23. Mm. Tú tuviste 18 haciendo eso y siempre funcionó. Ujú. Y, y Porque tú copi- puedes y pensar copi- que eso no va a funcionar. ajá, Yo lo he Eso tú te das hecho. cuenta que no sí. funciona cuando te cuelgas. Entonces, Me pues, acuerdo, esto no me funciona, acuerdo, cámbialo. ¿Y me para qué lo sigues acuerdo, haciendo? O es la me única... acuerdo, me acuerdo y quizás esto es individual, ¿verdad? Pero tú te sientas con una presentación de esas y tú le das así, ¿sabes? Le das muchas veces para adelante, para adelante, para adelante, la cierras, vuelves para adelante, para adelante, para adelante, con todas las presentaciones y tú puedes Ajá. pasar el examen, dependiendo del tipo de examen. Si Sí, un examen te exacto. coge, tú lo pasas, fácil. Ajá. ¿Eh? Pero O si sea un examen de analizar, exacto, ahí sí. es y fundamente la contestación, pues yo creo que no funciona, pero a mí me está bien loco. Y el hecho de que, pues, como explicó la Yoyancra, de que estuviste 18 años con ese método de enseñanza, de escoger, léete esto, copia lo mismo que está copiando el maestro en la escuela, nunca toman notas. O apunte, sí. Porque acuérdate que la experiencia que tienen la mayoría de los estudiantes en las escuelas, por ejemplo, son niveles bajos. Porque Ujú. piensa esta. La mayoría de la gente tiene esta noción de que uno siempre tiene que estar ocupado. Como es, being busy is being productive. Es la idea de que yo hago muchos trabajitos, veo que siempre estoy haciendo algo, pues él es productivo. Entonces, yo creo que aquí hay que comentar un poco de esta idea de cómo se hacen las evaluaciones. Ujú. De que si, en mi caso, tú tienes un maestro que da muchas evaluaciones cortas, pues obviamente su material no puede ser muy complejo, no es que la gente te está escribiendo un ensayo, porque es imposible Ujú. que tú corrijas 100 ensayos cada 2 semanas. Ajá. Imposible, eso, tú das cosas un poco más cortas y un poco más manejables. El problema es que si esas pruebitas cortas cumplen con las expectativas Sí. que se tienen de las destrezas. Ahora Ujú. mismo el problema es que pues, el tipo de estudiante que estamos produciendo no sabe organizar sus ideas, no sabe escribir una oración bien, un párrafo, que No sabe vaya a la vez pensar. escribir un ensayo. Porque acuérdate que, Lo básico, no sabe pensar. bueno, pensar sí, pero acuérdate que es Pero como yo todo. me La refiero escritura, a lo crítico, analítico. sí, Llegar pero fíjate que esto es una idea que se comienza a hacer en el séptimo grado, que es la idea de Ujú. cómo yo, algo abstracto, porque fíjate que el ejercicio de la escritura es bien loco. Ujú. Yo tengo algo abstracto en mi mente, yo tengo que traducir esa idea abstracta en una serie de símbolos que siguen unas reglas, algunas lógicas y otras ilógicas. Ujú. Un pedazo de papel que es un palo muerto, ¿sabes? Exacto. Y viene otro y le pone otras marcas. O sea, es un proceso bien difícil, bien complejo, que toma años Ujú. dominar. Ujú, Ponle ujú. que si los estudiantes comienzan a escribir ensayos en séptimo, Sí. van a estar en un nivel más o menos ahí en 12. Entonces, Entonces sí. tenemos que la población que llega a la universidad pues no tiene esa destreza, no están atrasadas. Yo, por ejemplo, Ujú. trabajé en un centro de tutorías para estudiantes de primer y segundo año
y de primera generación universitaria, que era un programa especial que la universidad vigilaba, porque esos estudiantes lo que le pasaba era que iban a la universidad, pero en su ambiente social y familiar no había cultura universitaria, lo veían como que estaban perdiendo el tiempo. Y uno de los mayores retos era explicarles a ellos que tú tienes que hacer todo este trabajo porque se espera que tú estés aquí. Y que tienes este recurso, pero que tienes que utilizarlo. El programa sí es bastante exitoso. Conocí muchos estudiantes que sí lograron graduarse, imagínate, el primero en la familia. Ajá. Eso, pero esa gente yo me acuerdo que les tomaba un montón de trabajo. Si a uno ya lo hacía a la pata, ella poco a poco, me acuerdo que eran 2 en específico, iban todos los días, hasta que se pulieron. Pero ahí viene el proceso que dijo el Tejón, que es el autodidacta. Muchos de esos grupos se rajaron y era que esperaban que uno fuera donde ellos. Y sí. como dice el refrán, si la montaña no va a Mahoma va a la montaña, no hay break. Sí, para mí eso es un proceso clave. En la universidad tú tienes que ser autodidacta, ¿ves? Para mí es como que hay una confusión, ¿verdad? De lo que culturalmente, de lo que es la universidad. Para mí todo el mundo lo ve como si fuera una fábrica de trabajo. Y para mí ese es el primer problema. O sea, que tú vas allí a que te den un entrenamiento para tú salir a ser un profesional. Para mí la universidad es realmente para por eso que habrá centros técnicos. Exacto, ¿sabes? Para mí la universidad es más para cierto público que tienen un interés en desarrollar su mente. Desarrollar su mente, crear propiedad intelectual, ¿no? Para mí es, y por eso es que es tan importante el pensamiento crítico, que es y ser autodidacta, que es como lo que dice la Yoyan, que la miscommunication, ¿verdad? De expectativas. Sí. La mal comunicación entre las expectativas de cada sistema, ¿no? No, también, no sé, yo lo tuve en escuela superior, también tú lo ves ya en propaganda, de que estás en escuela superior siempre salen reportajes y todo esto, de que estas son las profesiones que más están pagando. Y ahí va todo el mundo, quiero ser eso. Después pasan frustraciones porque no estaban preparados, el camino no es lo que ellos esperaban. Y se creen que pues ya entré aquí, pues voy a tratar de sacarlo para que me paguen. Claro. Para mí eso es un buen punto, que hay expectativas socioeconómicas, ¿no? Sí. Hay problemas socioeconómicos dentro de toda esta dinámica también. Pero no sé si nos queremos dirigir ahí todavía. Yo creo que estaría chévere que la Yoyan que nos explique los métodos de educación que existen, como... Sí, no, que lo explique él. No, pero yo, bueno, antes, de broma, de la autora, que sí, ahí ella tiene un reclamo bien legítimo. La forma en que se manejaron el cierre del semestre sí ha sido accidentado. ¿Pero había otra manera de hacerlo? Yo creo en dar siempre el beneficio. Pero yo siempre creo en dar el beneficio de la duda. Por ejemplo, tal vez la persona necesitaba más apoyo que lo daba el plantel o la universidad de forma presencial. Ya no están las tutorías, ya no está yo tomarme un café, encontrarme un compañero y estudiar. No, hay otras preocupaciones. Ya no el espacio de la biblioteca, la barra para despejar la biblioteca. El BIDI no está abierto. El BIDI no está abierto. Sí, pero en ese sentido que no está esa misma interacción. A veces uno coge unas clases y uno tiene unas amistades y más o menos se ayuda. Entonces imagínate, tú tienes un grupo de estudio que más o menos depende de él y ahora se dislocó. El fulanito tiene el papá enfermo, Mengano la casa perdieron el trabajo y la prioridad ahora no es estudiar. Sí, es verdad. Ese se dio de baja. Entonces, pues sí, en ese sentido, toda esa red pues se cayó y no hay forma de hacerlo mejor en ese sentido. Tú sabes cómo ahora. Ajá. No es lo mismo. Disculpa ahí, Yoyancra, y yo, o sea, añadiendo a tu punto, yo creo que esta es la primera vez que el mundo entero tuvo el mismo problema. Sí. Porque tuvieron noticias de diferentes países con la misma situación. No, y sobre todo que se supone que ahora en agosto la historia sea distinta porque no es lo mismo acabar un semestre online que empezar uno. Eso no se va a escribir igual.
y va a ser mucho más complejo. Y sobre todo que una de las mayores dificultades con esto de la educación online ha sido el tema de los exámenes. Fíjate que los exámenes están diseñados para usted tomarlo en un ambiente controlado. Que Sí, hay un horario, hay una iluminación, hay un escritorio cómodo. Estamos voy a este asumiendo lugar. un montón de cosas. Entonces, de momento, eso se quiere transferir online a las casas. No todo el mundo tiene la mejor iluminación para estudiar, no tiene el equipo, no tiene el internet. No es que estoy haciendo excusas, pero es que hay una herramienta para algo presencial que lo quieren poner en un sitio que no va. Es verdad, ¿no? Punto y se acabó. Entonces, si los exámenes van a ser online, pues son con el libro abierto. Sí. Porque eso de estar poniendo a los estudiantes a mirarlos por cámara, déjame ver si te estás copiando. Bien. Bueno, yo creo que deberían entonces aspirar a que si usen el libro abierto, que aprendan a parafrasear, aprendan a hacer un manual de estilo Ajá. y hacer otro tipo de ejercicio que mida el conocimiento memorístico. Bueno, un punto en cuanto a eso, como que ahí yo conozco ejemplos en la misma UPR, por ejemplo, que eliminaron, ¿sabes? Que los exámenes los decidieron hacer con libro abierto y la gente no podía porque eran preguntas de análisis, ¿no? Cuando todo el mundo está acostumbrado a este tipo de pruebas memorísticas, el tú cambiar a una prueba donde tú tienes libro abierto, tienes todas las herramientas que tú quieras, pero las preguntas son de resolver problemas y de análisis, la gente se tranca. Y para mí ese es el hecho aquí, que probablemente debido al COVID y la manera o las limitaciones que tenían los maestros para hablar, probablemente cambiaron a un sistema que era más analítico, con libro abierto, porque si lo hacen de bolita, todo el mundo se copia, si lo hacen de escogen, ¿no? Una cosa así, ¿sabes? Como que para un punto a favor de, porque no todo es tan secado hacia un lado. Y todos los profesores no están perfectos ni exacto. Para Sí, mí, mira, yo experimenté profesores terribles. Yo también. Y mi opción era, pues yo dejo de ir a la clase y me leo el libro en mi casa, pero no, pues no todo el mundo tiene esas herramientas, ¿verdad? Eso es una disciplina. No, pero por ejemplo, entonces, pues, yo mira cuál es el problema. Ok, el examen es presencial, lo voy a poner online. Va a ser con el libro abierto. Pues va a ser un examen tan y tan difícil que ni se puedan copiar. Y el tiempo que... Entonces volvemos a lo mismo. La idea es que haya aprendizaje. Porque, por ejemplo, los exámenes así que son bien, bien difíciles. ¿Qué hace el estudiantado? Pues se pone, yo me acuerdo que eso hasta lo hacía yo. Nosotros 5 nos turnábamos los exámenes. Hoy vamos a hacer el examen de la Yuyancra, los 5 juntos. Lo hacía en grupo. Te colgaste, no te preocupes. Para el próximo examen le toca a fulanito. Ahora, todo lo que él hizo mal, todos nosotros lo tenemos bien. Así que todo el mundo tenía una F y 4 A. Pues, ahí tú puedes vivencias el sistema, ¿sabes? Pero aprendía en el proceso. Claro, aprendía, pero después yo creo que hasta el profesor quitó eso porque se dio cuenta que era mejor mandarnos a hacer otro tipo de ejercicio en grupo para aprender. Entonces, yo creo que aquí el problema es la herramienta que estoy utilizando para evaluar en el contexto que estamos viviendo. Y esto lo digo por experiencia. Yo intenté dar una sustitución de un examen online, no lo vuelvo a hacer más nunca. Y si en agosto hay que volver a dar clases, no va a haber ningún examen, va a haber proyectitos, cosas que yo pueda ver que ellos más o menos van desarrollando su pensamiento crítico, pero eso de un examen objetivo, tradicional, eso es, o sea, tendrías que tener Blackboard con todos los Power, que es una plataforma digital que tiene un montón de features, aplicaciones. Pero en el contexto que estamos es imposible. Yo creo que la crítica de ella va por ahí. La crítica del profesor obviamente va hacia la expectativa de ella. Y sobre todo yo creo que más o menos tiene un tono de que no sabe manejar la frustración. En una parte ella hace unas alegaciones de que le han dicho que tiene trastornos mentales, creo que es. Sí, ella dice que los tratan así. Pues es una acusación un poco fuerte, más en la cultura que estamos viviendo ahora.
sí puede haber alguna dificultad con el manejo del estrés y de la ansiedad. Y yo creo que eso más es generacional y tiene que ver más con Sí, la cultura del instante. ¿verdad? Una de las cosas que ha pasado con las clases online es que la mayoría de las aplicaciones que utilizan los estudiantes jóvenes son de juegos y los resultados son instantáneos. Y ellos no entienden que así no funciona para las evaluaciones. Tal vez hay evaluaciones instantáneas, que sea de tú hacer un Google Forms, pero escribir un ensayo jamás se va a corregir tan rápido. Y el que le dé, y el que lo haga lo que está dándole a todo el mundo y los está mirando. A ver, Es verdad. so, creo que ahí hay un problema de cómo se maneja ese nuevo proceso. Y también que esto de la educación online, pues, obviamente no está el factor del lenguaje corporal, lo que vemos en las caras, Ujú. los sonidos, los gestos. No es lo mismo tú hablar en la casa que hablar en el Claro. salón. Ajá. El cuarto tuyo se convierte en tu salón de clase. Exacto. Eso es otro Yo creo problema. que por ahí va eso, pero de ahí yo creo que deberíamos comentar un poco también la idea, y es aquí donde yo tengo un poco, difiero con ella, Ujú. la idea de, no sé si lo que dijo en ese tono, lo del profesor coach, ser un coach para mis estudiantes. Yo tenía ese encontronazo. Ajá, Déjale esa parte, espérate, disculpa ahí que ajá. Yo, tengo que leer esa yo parte. bueno, léelo tú para decir el comentario. Sí, voy ahora. Ahora lo estoy buscando aquí, porque esa parte está para mí, a mí me dio mucha gracia, de verdad. Pues está esa crítica y la idea de que los profesores tengan un Mira, conocimiento en educación. O esta, sea, esto, hay unas cosas. esta oración está es la segunda oración del penúltimo párrafo. Ajá, léela. Dice, estoy citando, necesitamos personas que sean educadores de vocación y dispuestas a motivar a los estudiantes a dar el máximo esfuerzo. Ok. Bueno, antes de eso, Ajá. déjame leer algo también que dice aquí. Ella dice, o él, no sabemos, Ajá. la academia Ella. tiene como deber proveerle al estudiantado las mejores herramientas para que ellos sean profesionales excelentes y aporten al país. Pero lo único que hemos visto con esta situación ha sido estudiantes cambiándose de concentración porque se sienten insuficientes, personas dándose de baja y otros cambios de institución y considerando otras en el extranjero. Es que es la misma línea Ajá. de Y hasta la manipulación existe ahí. Esta manipulación de que no sigan colgando porque se están yendo los estudiantes al extranjero y se están cambiando de concentración. Pero es como que Bueno, atribuyéndole la culpa al maestro. Es como que, Ajá, mira, no todo el mundo que quiere ser jugador de NBA llega. llega, ¿Sabes? exacto. Como que es como esa bueno, idea de pero hacer. bueno, déjame empezar con lo que leyó la llena, lo de los motivadores. Yo he tenido, bueno, ¿cómo lo digo? Yo he tenido varios encontronazos con esa idea. Encontronazos malos. Sí, todos han sido malos, no, ninguno bueno. Ok. Ok. Hay gente que piensa que la motivación por parte del profesorado y el maestro hacia el estudiante es de ser como un coach, de sí, tú puedes, lógralo, no te des por vencido. Sí, no. Sueñen Yo creo que grande. hay una parte de eso. Yo Exacto. creo que la mejor motivación que debe tener un estudiante por parte de su maestro profesor es su excelencia académica, en el sentido de la seriedad y el compromiso que se tenga con el trabajo, esa constancia que hay en el material, la explicación, etcétera, en un ambiente teórico. Esa idea tergiversada de la motivación como un coach que da terceras y cuartas oportunidades, que da el trabajito de reposición porque, ay, bendito, el nene hizo plagio, pero era que tenía estrés, esa mierda no sirve. O ve una actividad, cuando hacen mucho, ve esta conferencia y gánate 10 puntos de bono. Tiene que haber una idea de compromiso y de aspirar a cierta excelencia. Eso de dar los bonitos, eso me recuerda a una oración jesuita que dice lo siguiente: que no me mueva ni la recompensa del cielo ni el castigo al infierno, que lo único que me mueva en la vida es el amor. Porque si tú haces las cosas por miedo, por recompensa, mire,
usted es un niño que está esperando que le den un dulce y no lo pongan en Sí. la esquina castigado, o sea, por el amor a Dios. En ese sentido, pues, la motivación tiene que ser la excelencia. Ahora, ¿cómo se alcanza? Pues tiene que haber cierta conexión humana entre el maestro y el estudiante. Pero obviamente, creo que aquí el sentido que lo dijo el tejón malcriado, no va a haber la cercanía que había en la escuela. ¿Verdad? Porque es la idea de que vamos a llegar a ser colegas en un ambiente académico universitario. Entonces también, piensa esto, los estudiantes llegan con estas ideas bien, no puedo decir la palabra porque nos censuran, bien fastidiadas, Ajá. de que, y esto yo he peleado, esto sí también otra cosa que he peleado siempre en todas las escuelas que he trabajado, yo no soy país de nadie, ni soy tío de nadie. Fulana no es la maíz tuya está en tu casa, y tu padre y tu tío. Yo soy tu maestro. Mira, y Tal vez tú me ves a mi inspiración por unas cosas, pero al final del día yo no soy el país tuyo. Yo no te pongo en las planillas. Yo lo lamento mucho. Yo te puedo ayudar por un montón de otras cosas, pero hay unos límites y unas cosas que no se deben trastocar. Entonces no sé también si vuelvo a lo mismo, la expectativa. Ella lo ve como que él me tiene que dar el profesorado y versus lo que está diciendo el tejón y la hiena, que yo aspiro a ser tú y yo quiero que me des la herramienta para elevarme a tu misma posición. Eso no está, eso uno lo descubre después a cantazo limpio. Porque dímelo a mí. Por eso, uno apenas a cantazo limpio, entonces después como que, ok. Entonces, pues, decía, hay un problema de que la gente aspira y por qué lo aspira. También la idea de, creo que una de las cosas que ya comentado, los exámenes departamentales, que es una situación similar a las pruebas estandarizadas. Fíjate que no todos los salones o todo el profesorado del mismo material, entonces tiene que venir un examen exterior o departamental para intentar medir las destrezas de todo el mundo. Y ahí pues se identifican unas deficiencias que son reales. Entonces la gente lo coge como un insulto a su inteligencia. El examen no está para decirle a la gente que es bruto, está para decirle, mira, tú en estas cosas estás mal, en estas cosas estás bien. Se supone que Ponte para lo tuyo. Entonces, lo que pasa es que cogemos esa herramienta y la adjudicamos otros propósitos que no son. El fulanito es bruto, se colgó. ¿Cómo se colgó? Colgarse es una ejecución, señora. Falló en esto, mire, falló en esto y por esta razón, por esto lo haces bien, tienes que arreglar esto, pero es un proceso que la gente no quiere tener, una discusión bien difícil. ¿Y tú crees que sea eso adjudicado a esta cultura de ahora mismo de que si necesito esta tal nota para poder mostrarla y sentirme orgulloso, un trofeo, una medalla? Mira, a mí me pasó la experiencia contraria. Yo trabajaba en una escuela donde iban a hacer un field day donde no había medalla. Entonces yo puse unos puntos y logré convencerle de que dieran medalla. Y yo le dije, mira, el deporte es competitivo. Alguien va a llegar primero, alguien va a llegar segundo y alguien va a llegar tercero. Y me acuerdo un estudiante que me dijo, yo quiero participar, pero no voy a dar mi mejor esfuerzo. Y yo le dije, mira, yo no quiero a esa gente en mi equipo. ¿Usted no está dispuesto a dar la mejor? No venga, no me venga a interrumpir. Yo quiero hacer un trabajo. Yo no tengo, la gente es libre de hacer lo que quiera. Entonces él ahí se me quedó mirando y dijo, wow, como que esto es en serio. Y yo, sí, yo quiero que ustedes vayan a ganar y hagan su mejor esfuerzo. No, y si no lo haces ahí, que tú puedes decir, pues, aunque salga un perdido, y puedo mejorar en esto. Entonces hay y ayuda a uno a reconocer limitaciones. Aquel es de tal grado, esa constitución física, pues ya tú sabes que no le puedes ganar. Pero en el otro evento, el equipo puede hacer esto. Exacto. Nosotros tenemos gente más fuerte para parar la soga. Pues, en ese sentido, no sé. Yo pienso que te prepara para la vida, porque cuando tú lees el escrito de la supuesta estudiante, ella no está preparada para la vida y todo lo que conlleva, las frustraciones, si no le sale algo. Definitivo. ¿A quién va a culpar? O sea, acaba la universidad. ¿Y a quién va a culpar? Yo entiendo. Yo entiendo, para mí lo que dice la hiena es,
bueno, para tú poder entrar a una escuela de medicina, tú necesitas tener las notas, porque es lo que usan, aparte de las cartas de recomendación y todo ese tipo de cosas, es lo que usan para evaluarte, para que entres a la escuela de medicina. Por eso es la desesperación, ¿no? Como que toda esta gente que entra con ese plan, ¿verdad? Que no es ni siquiera de ellos, que se lo pusieron en la mente. Tú tienes que llegar Lo vi en un a hacer anuncio. esto, lo vi en un anuncio, y todo el mundo está preocupado por eso, cuando realmente, si fracasaste en ese camino, hay 1000 caminos más que puedes tomar, y a lo mejor es mejor porque es tu propio camino, ¿verdad? No, disculpa, a eso se añade que siempre esta excusa usted la han escuchado. Es que yo siempre quise ser esto, pero por complacer a mis papás, cumplirle el sueño a mis papás, fui Claro. esto, otro. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo con eso, es que es un trauma del fracaso, ¿verdad? Ajá. Es como que si yo no cumplo con esta clase, tiene que ser culpa del maestro, porque si no, significa que yo no puedo lograr esta meta ideal que me pusieron. Mira, a lo mejor no se logra. Yo he visto tanta gente que han sido de 4 puntos toda su vida, inclusive en escuela graduada, que cuando fracasan, no pueden. O sea, se vuelven un 8. Y es como esa cultura de que, si tú trabajas duro, siempre lo vas a lograr, y no se exponen al fracaso. El fracaso yo creo que enseña más que la misma clase. El hecho de que tú, de hecho, literalmente, cuando tú coges un examen, lo que se te queda, para mí, ¿verdad? Es lo que tú fallaste. Lo que cuando tú ves el examen y tú dices, ¿por qué fallé esto? Mira, esto, por esta razón, por lo otro, ¿no? No sé qué piensan ahí. Pero fíjate, yo aprendo mucho de eso, de lo que fallo, o sea, siempre. De la frustración que la autora hace, yo creo que más es de la parte de los recursos. La universidad ha ido sufriendo una serie de recortes que la han hecho casi inservible, y ahora con estas cosas del COVID y la necesidad de la tecnología, estamos hablando de una universidad que antiguamente tenía Blackboard, una plataforma bien buena, y ahora tuvieron que hacer recortes y pasar a Moodle. Wow. Entonces tuve más y más recortes, entonces pues mientras ves más recortes, más aumentan la matrícula. Te prometen unos servicios y no llegan. Sea la madre, Putinet para tú coger las clases, que eso es un sistema que parece de Atari, de los 50, todavía cogiendo para la universidad. Yo creo que en ese sentido de las herramientas, sí es algo que va a causar mucha frustración y va a seguir peor, porque ahora se está utilizando más esos servicios, en ese sentido. Yo, como te digo, Yancra, es cierto, los recursos de la universidad están bajando, pero ahora mismo vivimos en la era donde la información está disponible, o sea, más que nunca. O sea, tú puedes ir ahora mismo a Google y escribir química orgánica, reacción X, reacción Y, y todo eso está ahí. O sea, los recursos están. Inclusive, y quizás esto es un punto que es erróneo porque tiene que ver con poder, o sea, con poder económico, ¿no? Yo conozco muchos estudiantes que cogen tutorías de alguien que le llamaban el Caco Naturales, que el tipo es un genio. O sea, el tipo terminó y el tipo montó un negocio de darle tutorías a los estudiantes, y los estudiantes le pagan como $40 por tutoría, llena el salón como de 30 personas, y el tipo les explica ahí todo. Le dice, mira, así es que se contesta este examen. Como que hasta ese recurso está ahora. Que eso, yo nunca usé ese recurso. Sí, no. Está los $1,200, pero espérate, pero utilizando la facilidad de la universidad. Ya no, porque de seguro alguien lo tiró al medio. En un momento sí, y hubo un montón de gente, ¿no? Que bregaba así, y hubo un revolú, o sea, un problema, y entonces pues ellos, pues como ya tenían yo no sé cuántos millones de pesos, probablemente compraron un edificio al lado y dan las tutorías. Y es como que, y esto no debe ser un recurso que sea, ¿verdad?, afuera de la universidad, pero lo que digo es que, mira, hay gente que hasta cogiendo eso no pasa. No, exacto. Saliendo un poco el tema, ¿qué ustedes piensan de estos anuncios de hago monografías, tantos $, monografía y trabajo universitario? Dime, ¿cómo? Es que a mí me cuesta
de que yo no aceptaría como que ¿para qué yo tengo que pagar por algo para pasar de curso? Pues si no lo pasé, si no dominaste lo básico, ¿cómo tú vas a pagar? Sí, porque es una cuestión de percepción. Ajá, tú no respetas nada, tú no respetas ni la institución, ni la educación, ni a tus compañeros que no pueden pagarlo. Yo conozco gente que ha pagado para que le escriban la tesis. Uh-huh. Conocido. Hubo otro que si tuviera el recurso lo hubiera pagado. Qué fuerte. No ¿Qué denunciar tú a los piensas? lechones. ¿Qué tú piensas de eso, yo Yancra, Bueno, de vuelvo eso a de lo pagar? mismo. Fíjate que ahí el problema es lo mismo. Ponle que tú lo pagues, te den el trabajo. Y vas a seguir hasta que en algún punto habrá algún mecanismo que se dé cuenta que os van a pasar dos cosas. O el mismo mecanismo de evaluación te da cuenta de tus errores y te da algo remediativo, o te botan. Exacto. O acabas siendo un profesional mediocre. Son las tres opciones que hay. Que es el mayor problema que hay. Que el problema de tú pagar por un trabajo ya hecho pues, es bastante controversial porque no es tuyo. Sí, ese servicio deberá ser prestado como de tutoría para que la persona sepa y ayudarlo a corregir. Exacto. Y que sea parte del proceso. Porque al final del día, pues no es tu trabajo. Entonces, fíjate que. Pero entonces. Pues, es como un autoengaño. O sea, y no estás condenando a la gente. Ponle que te pasaron 20 cosas y en verdad tú no puedes. Ajá, tengo una pregunta aquí. Pagar por un trabajo, ¿en qué se diferencia del plagio? Bueno, ahí hay una diferencia. ¿En cuál es? En el plagio. Una línea. No. El plagio, tú le quitaste el trabajo a un autor y sin dices su consentimiento. Que es tuyo. Exacto. Aquí el consentimiento es un intercambio monetario. Ok. Que tú pagas tú pagas por la autoridad. Por eso tú estás considerando su producto intelectual como un servicio que estás pagando. La persona puso una tarifa y los dos están de acuerdo. Exacto. En ese hay consentimiento. Ajá. Que sea cuestionable, esos son otros 20. Pero plagio es, usted se está adjudicando una autoría que no es suya. Punto y se acabó. Para mí, las dos acciones a la larga conllevan, te van a poner la prueba y no va a resultar. No, o sea, te van a poner la prueba en algún punto que tú vas a ver que no va a poder pasar de ese nivel, ya sea en el área mayormente en el trabajo, como tuvimos un gobernador que por estar pasando de etapa se le chispoteó todo en un chat. Aquí fíjate que en ese sentido de las etapas y eso, fíjate que a todo este momento lo que hemos mencionado, hemos reconocido que la institución tiene la autoridad de determinar las etapas, evaluar a todo el mundo. Fíjate que la tendencia ahora mismo está en contra, o la tendencia de desmontar todas estas instituciones. O sea, en el sentido de que ya no queremos una regulación en muchas cosas. Ahora están los emprendedores. Los coaching, como dijiste. Los coaching. Y fíjate que el fenómeno de la universidad es bastante nuevo considerando toda la historia de la universidad, toda la historia de la humanidad. O sea, esta formalidad que hay es bastante nueva en la historia. Y fíjate que tiene sus defectos y sus virtudes. Pero en ese sentido, aquí el problema va a ser cómo se va a medir la excelencia. Y sobre todo si aspiramos a la excelencia. Exacto. Más allá, ¿a qué demonios aspiramos? ¿Qué es lo que queremos? Sí, yo pienso que hay que sentarse a plantearse. Pues yo creo que es tiempo ya de que la universidad se siente y se plantee esas cosas. ¿A dónde quiere ir? ¿A qué quiere servir? Porque si lo que pretende la universidad es algo como un microondas, pasa por aquí y sale caliente, resuelve. Pero es que si tú te fijas, míralo, por ejemplo, cuando hice el bachillerato en historia, tenía un montón de requisitos, algunas clases ahí, y ahora muchas de esas clases las eliminaron y las han puesto como electivas. O sea, vuelvo a la idea del fast food en todo, de que yo escojo lo que quiero.
Sí, Individualización de todo. pero Esta lógica está en cualquier tema, no, pero educativo, religioso, política. si mira esto, por ejemplo, en universidad pública en Puerto Rico, en un curso de ingeniería le dicen el bachillerato de 5 años, que es 170 créditos más o menos, y la universidad es privada para venderte la idea de que en tu grado lo bajaron eso a 139 y le dicen el bachillerato de 4 años de ingeniería. Okay. Y estamos hablando de un año de educación para tú ser profesional. Y es como que, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué aprueban eso un consejo de educación? Por eso, para mí es ese modelo de 4 años, tienes que graduarte en 4 años para ser una persona exitosa. O sea, tú sales para mí, exacto, sí. Tú sales de un rejón de pollo a los 18 años, que se llama Escuela Elemental y High School, ¿verdad? Donde tú estabas querido toda tu vida, nunca tuviste que pensar nada, todo te lo daban, y de repente te tiran en un sistema donde, ahora soy un adulto, entre comillas, ¿verdad? Y tienes que decidir las decisiones más importantes de tu vida, y el sistema espera que tú termines la decisión más importante de tu vida en 4 años y te muevas a ser un ser productivo, ¿verdad? Dentro de la definición de productividad en el sistema que vivimos. Y para mí eso es un problema bien grande porque la gente se mete ahí y ni siquiera puede hacer la transición acorde. Y yo pienso que eso a mí más el hecho de que te pusieran una fecha, si no me hubiera disfrutado más, hubiera cogido otros cursos. Claro. Nunca tuve esa oportunidad. En tu caso, tú eras el camino. En mi caso, yo me pasé esas normas sociales, ¿verdad? Y había estigma, y hay estigma, ¿no? Pero yo me disfruté la universidad mucho. Y te claro, la disfrutas. Te la disfrutas, exacto. Y eso es un privilegio yo digo, dentro de ¿verdad? De Estados Unidos, bien poco probable, ¿no? Son bien pocas las universidades que son accesibles económicamente. Yo jamás hubiese podido pagar $50,000 al año. Pero volviendo a lo que tú mencionaste sobre que nosotros no tenemos la universidad tiene que plantear cuál es la misión de la universidad. Quizás ayudo a la persona que escribió este artículo explicándole qué es lo que la universidad es una institución R1, es una institución de research, ¿verdad? Y eso la distingue entre muchos otros sistemas, lo que es un R2 o que son instituciones enfocadas en la educación. Es eso, ¿sabes? Como la persona mencionó en el artículo, que deberían escoger los mejores profesores. El problema es que ellos escogen los profesores que producen research, porque es una institución dedicada a la investigación. Entonces, las personas que investigan tienen lo que se llama una carga académica, dependiendo de cuántas propuestas ellos consigan, cuántos grants ellos consigan, versus cuánto produzcan en research, versus posiciones administrativas. Y entonces, lo menos que están preparados esa gente o que les interesa es enseñar. Claro, hay un grupo dentro de la institución que son profesores de educación, pero la misión de la institución es la investigación. Y con propósito, o sea, la investigación trae probablemente como un 60% del presupuesto del OPR. Por eso, cuando tú dices, ¿cómo nos planteamos que la universidad tiene que plantearse la misión? No puede, porque tiene que ser una institución de research para poder subsistir. Cuando una persona pide $1 millón, tiene que pedir $1.4 millones. Por ejemplo, en una propuesta federal. Que sería casi 50%. Porque eso es lo que se llama el overhead. ¿Verdad? Un 40% de lo que tú pides de propuesta tiene que ir a la universidad. Por eso, $millones van a la universidad gracias al research. Por eso la universidad se enfoca en research y no es una institución que se dedique a contratar los mejores maestros. Y sí hay buenísimos maestros. Exacto. Pero ponen maestros o profesores, no son maestros, ¿verdad? No son maestros, son profesores. Exacto. De mucha diferencia. Ponen profesores que se dedican su vida al research, les ponen carga académica y tienen que enseñar, y ahí es que tú tienes la desconexión entre lo que es un buen pedagogo, versus una persona que tiene un expertise o un conocimiento y pues está velando porque los estudiantes sepan ese conocimiento. Que se asegura de eso. Exacto. Hay un punto
Un punto válido. Y otra pregunta, de este proceso de entrar a la universidad diferente al curso con las pruebas estandarizadas, ¿sabes? Se utiliza prueba estandarizada para escuela graduada, bachillerato, como el College Board, el SADEP, que lo acaban de quitar, el GRE, el NCAT. ¿Cómo? A mí lo que me cuesta es porque cada universidad tiene su característica, pero ¿por qué ciertas universidades le venden este sueño a los estudiantes de que puedes ser esto y puedes graduarte rápido? Pero entonces no lo preparan para ese tipo de exámenes. Como por ejemplo, si vas a una universidad que te dice, te aseguramos graduarte en 4 años, que eso lo hacen muchas personas, o en 3 años, de manera online. ¿Tú te estás refiriendo, por ejemplo, a universidades que dicen que el College Board no es requisito? Exacto, exacto. Bueno, ok, perfecto. Acuérdate que a ver, ¿cómo te explico? A ver, fíjate que no hay ninguna evaluación perfecta. Sí, eso está Tú correcto. lo que tienes que tener claro es qué tú quieres, qué expectativas yo tengo. Pues el perfil de mi estudiante ideal tiene estas destrezas. Después que tú tengas eso claro, tú dices qué herramientas de evaluación o qué cosas yo debo considerar que son indicios de esas destrezas y de ese perfil del estudiante. Entonces, todo lo que estás buscando son esos indicios. Entonces, por ejemplo, vas a pedir una prueba estandarizada. O sea, una prueba estandarizada es una prueba que mide muchas destrezas en distintas áreas. Eso da una puntuación. Entonces tú dices ahí, ok, con esta prueba estandarizada, pues un indicio de cierto perfil de mi estudiante. Hay gente que dice, ese requisito no basta, pues vamos a añadirle el promedio académico de su escuela superior. No estás considerando 2 cosas. Entonces ahora tú miras el examen con los resultados del promedio. Y tú dices, no, eso no basta, hay que poner algo más. Tú pides una carta de recomendación o una entrevista. Sí. Alguien que diga por ti lo bueno que tú eres o una experiencia personal con el futuro candidato. Y después de eso, pues, qué sé yo, algunos proyectos, lo que dicen en inglés community work, que es bien importante, o un tipo de resumen. Acuérdate que todo lo que apunta esas evaluaciones es el perfil que la institución aspira. Entonces, si tú estás diciendo que su institución no requiere el College Board, pues ya tú sabes el perfil de estudiante que va a tener. Entonces, eso es un red flag. Por más excelente. Acuérdate que vuelvo y te revido, es lo mismo. Si tú vas a una universidad, como dice el Tejón, de research, y ellos dicen que es una universidad de research y no tienen College Board o una prueba estandarizada, pues sí, es una advertencia. Ahora, es un centro educativo de carreras cortas de 1 o 2 años. No. Pues no hay ninguna necesidad. Exacto, de eso. Al revés, hay carreras que van a tener su propia prueba de colegiatura. Yo me gradué de esto y te van a dar una prueba a ver si es verdad o no. Entonces yo lo veo más como buscando indicios por un perfil de un estudiante. Obviamente, mientras más cosas tú tengas en consideración, pues mejor puede ser tu elección. Ahora, este es el problema. Tú tienes que poner una línea. Sí. Porque eventualmente, mientras más cosas tú consideres, eventualmente no puedes hacer una decisión en un tiempo efectivo. Si yo en vez de 15 requisitos pongo 95, ¿cómo tú llenas eso de una manera en un verano. Eficiente? Entonces, pues, ahí están sus dificultades. Por ejemplo, en Puerto Rico antes solamente era College Board. Después se añadió promedio estudiantil, que es IGS. Ahora también están las horas comunitarias. O sea, la idea es ir diversificando, es la palabra, los requisitos para evaluar la entrada de un estudiante. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un College Board alto y unas notas buenas, lo más que eso te va a dar ventaja es 1 año. Sí. En el desempeño de estudiantes de escuelas privadas y públicas en el país, creo que los de privada tienen una leve ventaja sobre la educación pública los primeros 2 años. Ya en tercer año no vale de nada, porque es el mismo nivel. Sí, y ya en tercer año es más técnico, entra más a la materia de lo que estudiaste. Entra más a la materia.
Entonces son ese tipo de cosas. También, además de lo que tú dijiste, piénsalo así, llena de las escuelas que dicen, si tú pones a tu hijo aquí, tu hijo va a tener tanto en el College Board. Pues obviamente esos son ambientes escolares pues bien burbuja, porque tú votas a todo el mundo que saca malas notas. Exacto. Y es un ambiente bien homogéneo. Para mí siempre que utilizan esto de número, es como que esta cantidad es el número, o en por ciento, eso es manipulable. No, Y la gente no entiende eso. claro, y es como dijo el Tejón, un rejón de pollo. Ujú. La vida real es mucho más diversa y mucho más Ajá. problemática. Que un simple... Sí, Y sí. lo peor de todo es que te venden esa idea de que, ven aquí, saca el College Board y ya con la matrícula mucha gente se siente satisfecho. Ya el mi nene va a salir bien el College Board porque está ¿Cuántos en se esta gradúan de eso? escuela. El mi nene va por una universidad, ya está ahí, ya está ahí. Es una ilusión de progreso. Y, ¿Sabes? Todo el mundo quiere, si estudias en la universidad, ¿verdad? Pues significa que eh, estás encaminado, aunque nadie tenga idea de lo que está haciendo, ajá, ¿verdad? Que era la ilusión. Pero un comentario sobre esa prueba estandarizada. ¿Sabes que acá en Estados Unidos están eliminando ese tipo de cosas? Porque entienden que realmente no evalúan nada y están sesgadas esas pruebas, ¿no? sí, A la gente, por ejemplo, a la gente caucásica. Esas sí. pruebas están diseñadas para evaluar cuán bien tú tomas esa prueba. Realmente no mide el éxito del estudiante. Realmente Pero no, ajá, Bueno, claro, pero acuérdate que ahí de doblaste a Estados Unidos. Estados Unidos es otra bestia. sí. Porque ahí tú tienes 50 distintas formas de educación con sus 50 reglas distintas. Ujú. Un gobierno federal que está intentando estandarizar con el chantaje, lo voy a decir así, de dar fondos. O sea, te lo quito, pero Entonces, coge bajo la mía. esa experiencia pues no está en muchos países que tienen sistemas unificados. Bueno, Puerto Rico, aunque es un territorio estadounidense, tiene un sistema unificado, es otro tipo de discusión. No es como Estados Unidos, que, qué sé yo, en Alabama tienen un currículo creacionista, en California no. Entonces, ¿cómo tú, en el mismo país, que es lo más loco de todo? Entonces, por eso hasta las licencias de pedagogía en Estados Unidos no se comparten entre los mismos estados. ¿En serio? No sabía. No, No, una licencia de Puerto Rico no te la convalidan en tienes New que, York, te mandan 2 años más a estudiar, en Florida te mandan 1, entonces con la de Florida te mandan después, la de Nueva York te la convalidan en California, porque son distintos niveles educativos y distintas expectativas. Entonces, por ejemplo, tú tienes, qué sé yo, California, pues claro que parten las pruebas STEM, que son un sitio industrial de tecnología. O sea, eso Está dando una prueba STEM de California, un muchachito de Kansas. sí, eso está de moda donde yo vivo. Y eso de la economía escolar, la idea del choice de las escuelas charter, yo creo que eso es otro tema, y sobre todo para la realidad estadounidense, que para mí es excepcional en los países industrializados. Es como la excepción a la regla, no es la práctica normal. Esos son peos gringos. Sí, sé. no, a tal nivel el asunto que hubo hace 1 año, 2 años de estos famosos de Hollywood que le pagaban a gente, tenían un esquema con el SAT. Y los estudiantes entraban y te decían, cuánto, la oferta era, cuánto quieres, a qué universidad quieres ir. Y tú ponías, quiero ir a esta universidad, pues tienes que pagar tanto. Sí. Y esto, yo digo que sí, eso se presta. Ahí es que tú marcas, ahí marca a mí lo que me de ese asunto es que entonces la gente que tiene poder adquisitivo puede darse ese lujo, mientras el que no tiene que estudiar. Y si hubiera pagado, estuviera preso primero que. Entonces, mira, siguiendo el comentario de ustedes dos, en el caso de Puerto Rico, pues la universidad siempre se vio como un ente de movilidad social. Entonces, ahí viene lo de las expectativas que dijo el Tejón, que me estaba comentando en todo este episodio. Pues la experiencia ha sido que gente que en 2 generaciones tenía unos ingresos económicos sumamente bajos,
en 2 generaciones pues subieron. ¿Y cuál es el mecanismo? La universidad. Entonces, por eso todo el mundo ve eso, como que este es el sitio donde todo el mundo debe ir porque produjo hace 2 generaciones una mayor acumulación de riqueza. Ajá. Donde todo el mundo debe ir, aunque no sepa qué está pasando, porque es la apuesta más segura que hay en el país ahora mismo. Aunque eso se está haciendo cantos poco a poco. Exacto. Y ya las ideas que han tenido ciertos gobiernos conservadores en la isla ha sido de hacer la universidad un poco más para clases privilegiadas. No hacerlo, quitarle ese elemento de movilidad social. Entonces ahí pues ya ese cambio de paradigma pues va a traer muchísimas controversias. Y ya la universidad se está moviendo hacia eso con el cierre de las residencias subsidiadas. Sí. Que ya el último edificio que queda lo van a cerrar. Es un cambio de paradigma bien preocupante en un país que está sumamente empobrecido. Porque si esa universidad que tenía esa misión y la va a cambiar, o sea, vamos a hacer una universidad de elite, de research and development, lo que sea, hay un montón de gente que se va a quedar fuera. O sea, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, ahora mismo, inclusive cuando tenía como misión ser agente de cambio social, mucha gente se quedaba fuera por desigualdad económica, ¿no? Sí. Que eso es algo que hemos hablado sobre. No, ¿sabes qué? Yo nunca entendí, cuando decían que usaban siempre este pretexto de que hay muchas universidades en Puerto Rico, UPR. Sí. Recuerdo un compañero de high school que no pudo ir a una universidad. Él decía que la universidad le tenía que quedar a 30 minutos de la casa porque no tenía tanto dinero, que podía llegar en guagua pública. La única manera, él no tenía ningún UPR a distancia de guagua pública. Así estudió la vieja mía. Ella cogía PON desde Arecibo cogía guagua pública hasta Río Piedra. ¿Y tenía hospedaje? Y no, ella no tenía hospedaje. ¿Era ella, todos los días? Todos los días cogía guagua pública de Arecibo a Río Piedra, como 2 horas de ida, estudiaba y por la noche cogía guagua pública de vuelta. Y nosotros nos quejamos ya. Ajá, no. Y el problema es que, por ejemplo, si tú quieres estudiar, por ejemplo, ingeniería, que solamente lo ofrece en Mayagüez, y eres un área pobre como Naguabo, Ceiba, no tienes los recursos para pagar hospedaje ni transportación, ¿qué vas a hacer? Sí, por eso. ¿Endeudarte? Que es lo que dice Layo Yankle en el sentido de que la universidad tenía como misión ser un agente de cambio social y se está cambiando ese discurso. O sea, la universidad no era gratis, ¿verdad? Sí. Para nuestro podescucha, la Universidad de Puerto Rico es la institución más prestigiosa en la isla y era gratis en su momento, ¿no? By the way, con matrícula subsidiada. Bueno, gratis para el estudiante, era subsidiada, ¿verdad? Y la idea era que todo en Praga todavía. En Praga todavía, disculpen, en Praga, en República Checa, todavía la universidad es subsidiada completamente. Aquí, bueno, para aclarar, sí ha sido una matrícula subsidiada porque el 9% del presupuesto del gobierno va a la universidad. Ahora, como han mermado esas recaudaciones, así mismo han mermado los ingresos. Y la mala administración y el gigantismo burocrático han calcomido la institución poco a poco y la politiquería como... Sí. Como toda la isla, la politiquería. Sí. Han desangrado la universidad y pues ahora se está pensando un cambio de paradigma. Sí, no, el cambio de servirle a la sociedad, la universidad ha sido ya como una fábrica de precandidatos políticos. La utilizan, inclusive es algo bien gracioso. Hay un muchacho que va ahora para senador, que era hijo de un político que falleció, y yo me da curiosidad, y él desde que empezó en la universidad a estudiar ciencias políticas, él ya estaba teniendo experiencia en el gobierno de Puerto Rico como asistente legal, cosas así. O sea, sí, y él se graduó y tenía como 7, 8 años de experiencia como trabajando como abogado, y yo, pero en el gobierno. Pero entonces, entonces la universidad está sirviendo de creador. Toma, te hace falta esto para que llegue a este punto, te está esperando este puesto acá. Igual que pasó con Ricky José y yo. Sí, obviamente, esa es una de las grandes cosas que se ha trastocado, que la meritocracia no se respeta en muchos procesos
universitaria, igual que muchas cosas de la isla. Sí, estamos ahora mismo, yo creo que una encrucijada de la educación en el sentido de cómo vamos a evaluar, cómo se va a competir con otros países, si estamos en una competencia, y sobre todo cómo aliviar ciertas desigualdades que hay que hacen cada vez más complejo pues el que la gente pueda hacer las tareas. Sí. Entonces, esto de la educación online, en vez de hacerlo más sencillo, lo que ha resaltado son todas las desigualdades que hay. No todo el mundo tiene computadora, internet de alta velocidad, ahora el internet va a ser un servicio público esencial, hay un montón de cosas ahí. Sí, no, y para lograrle eso, tú tenías que tener todo lo que tú hablas ya listo. Por ejemplo, una plataforma que funcione, todo el mundo, asegurarte que todo el mundo tenga los recursos de internet, que esté cómodo. ¿Dónde? Claro. Ajá, y ahora lo otro es como, por ejemplo, tú Yankra, que tú necesitabas ir a la biblioteca para poder completar tu grado de maestría. Imagínate, sí, yo me acuerdo que yo iba... tú como, si te tocara esta situación con el COVID, que todo online, ¿cómo tú pudieras ir a la biblioteca a buscar tu información? No, yo me hubiese colgado de Salían mejor que antes. No, mira, pues ponle esto, porque que esa es otra, porque es diferente. Hay grados que tú necesitas ir a la biblioteca, no todo está en internet. Claro. Sí. Y que también hay que ver eso, o el libro, que tú estás acostumbrado. Por ejemplo, yo nunca compraba libros, yo prefería ir a la biblioteca y sacar una cita para pedirlo, sobre todo los de matemáticas. No, y también el espacio, que tú vas a cambiar de espacio, que aquí voy a estudiar y después voy al otro espacio, que es mi casa de descanso. Para mí al fin y al cabo, nadie estuvo preparado y era difícil. Y lo más curioso es que yo creo que esta es la primera situación que yo veo que cuando yo leía noticias de escuelas en México, Estados Unidos, Italia, casi en China también, en Puerto Rico, entonces con la misma situación del problema entre cómo la educación, cómo el maestro pueda transmitir su mensaje, cómo era la evaluación, todo el mundo con las mismas quejas. Que no estábamos listos. No. Acuérdate que una de las cosas de las clases online es que el estudiante es de alto nivel para que funcione, para muchas cosas. Sí, había que hacer Tiene que leer solo, tiene que buscar solo, tiene que ver los videos que uno le pone antes de la clase, tiene que estar listo para preguntar. Entonces no es una dinámica que se da mucho en el No, salón. Fíjense, miren, otro aspecto, desde el punto de vista de la salud mental. Estos chamaquitos están en la mala y no tienen la madurez para procesar lo que está pasando. Le toca ser responsable, como que... No están socializando. Yo para una de las clases de literatura española, mandé que me escribieran su experiencia en el COVID, como si fuese un capítulo de una autobiografía. Y me sorprendió varios que en las clases me decían que ellos odiaban la escuela, que era antisocial, y que ahora se habían dado cuenta que era una necesidad, que le hace falta socializar. Y yo, mira, ¿cómo es la vida? No, pues tú ves, le hace tanta falta de socializar que justifican caravanas. Sí, eso sí se entiende. Llega a ese punto. Yo pienso que al fin y al cabo, a mí lo que me incomoda es el hecho de que, no, es que también esperé mucho a la sociedad. El hecho de salir a señalar, a echar culpa. No, la culpa es del estudiante, no, la culpa es del maestro, la culpa es del profesor. Tú tirando culpa no va a pasar nada. Alguien te tiene que parar y decir, mira, necesitamos por internet, necesitamos que todo el mundo tenga las computadoras, necesitamos una base de datos accesible, información más accesible. Como por ejemplo, esta cuestión de tú, ¿cómo es que tú haces un paper académico y tengas que pagar para verlo? Sí. Ese tipo de información. #SciHub. Exacto. ¿Sabes? Como que ese tipo de información, tú dices, pero si yo soy estudiante graduado, necesito información, también estoy guardado en mi casa, soy estudiante, eso no tengo recursos y también tengo que pagar. Fíjate ahí también, en el caso de acá de la isla de Puerto Rico, yo creo también es que la psiquis de todo el mundo está gastada porque hemos estado en mentalidad de supervivencia extrema de hace 3 años. Sí, es verdad. Una cosa tras la otra y ya realmente la gente está desgastada y no tienen los recursos para seguir
respondiendo a la situación. Y lo otro es que no salieron de cómo bregar, de cómo recuperarse del huracán, y cuando ya iban poco a poco, llegó el terremoto. Después, Ahora una no, pandemia, nunca se terminó el plan de terremoto y llegó una pandemia. Y tú dices, pero... ahora una sequía y una probabilidad alta de huracanes. Ay, O sea, nosotros estamos hablando, porque a mí es lo que me da una gracia dentro de toda la tragedia. Y una pregunta, sigue. La pregunta que yo tengo, para mí esto, la educación, o sea, es lógico que los gobiernos no invierten en educación, porque la educación es algo que tú inviertes ahora y lo ves en 25 años. Tú no ves los resultados inmediatos. Este tipo de estudiantes que llevan 3 años para 4, pasando estas adversidades, en 10 años, ¿qué va a pasar con ellos? Eso va a estar bien. Vamos a tener unos adultos que tuvieron 4 o 5 años de percance. Ahí hay que ver qué ocurre. Con trauma. Lo que yo te iba a comentar es lo siguiente. En una semana ya tengo una serie de reuniones para discutir cómo se va a normalizar el proceso de enseñanza por internet. Y es graciosísimo porque aquí va a llover, caen 2 truenos, la isla se va a quedar sin luz. ¿De qué estamos hablando? Es como que vamos a hacer un esfuerzo colectivo para normalizar cuando hay altísimas probabilidades de que todo esto se vuelva otra vez para el piso, y la única solución más grande es hacer módulos impresos, y eso no reemplaza el proceso pedagógico. Es literalmente, estamos esperando que no llegue nada, a ver si podemos seguir. A todas estas, cuando escucharte, tú ves que estamos apostando al plan A. Soy plan B. Vámonos con... Si sabes cómo ha pasado, vamos con el plan A. Eso es lo único que yo hice. Sí, es algo, o sea, es una dislocación completa de todo en todos los ámbitos. ¿Sabes? Sí, y para ir cerrando, ¿qué impresiones tiene alrededor de esta situación de la estudiante, el profesor? ¿Y en dónde usted cree que pueda terminar y cuál es la solución? Bueno, no, quisiera... Es un mundo mágico, claro, sí, está. Sí. Para mí lo que intentamos con esta conversación, aunque a lo mejor sonamos un poquito sesgados al principio, era como que tratar de explicarle a la persona que escribió este artículo que el problema no es tan sencillo como es culpa de los profesores, ¿no? Exacto. No. Es algo que viene de mucho más arriba del proceso de la institución, de la etapa en la que se encuentra el estudiante versus sus expectativas, las expectativas del profesor, que es un proceso un tanto más complejo. Y quisiera cerrar con una anécdota, ¿no? Como que me acuerdo cuando yo estaba en Naturales, yo tuve un año en física major, ¿no? Y yo me acuerdo del primer examen. El examen duró 6 horas. 6 horas y valía 180 puntos. De esos 180 puntos solamente se iban a contar 100. Y la media fueron 80. O sea que todo el mundo se colgó en el examen, le dieron una nota relativamente buena comparativamente con lo que realmente sacaron, y yo saqué 80, o sea, yo lo digo. Pero para mí fue una de las clases que más yo he aprendido en mi vida, de que me cambió la manera de ver, ¿sabes? Las ecuaciones matemáticas, la aplicación, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. O sea, lo que me refiero con esto es que a veces el fracaso es hasta mejor que haber sacado una buena nota, porque no se trata de la nota, sino se trata de lo que tú aprendas en el proceso. Y eso es lo que le puedo decir a Ann, que realmente no necesariamente es culpa de los profesores, y que todavía, quien quiera que sea Ann, está en proceso, y que esto es un proceso y que eventualmente va a hacer clic con la vida. Sí. Bueno, espero. Esperamos. Yo no tengo mucha esperanza, pero espero. ¿Y tú, Yankra, qué piensas? ¿Cómo va a pararle esto? Yo tengo mis preocupaciones por la precariedad, que sigue aumentando a través de los años, sobre todo pues con el liderazgo morónico que tenemos por clase política. Con respecto a la autora, pues sí entiendo muchas de sus quejas. Sí, sabes lo que le pasa. Entiendo lo que sí, pues creo que es un momento de ajuste. Lo que va a venir no va a ser fácil o mejor de lo que está ahora mismo. Creo que va a haber
ajuste de parte de todas las instituciones. Sí vamos a tener que repensar la finalidad de muchos procesos, sobre todo de cómo alcanzar la excelencia con las nuevas herramientas que se nos están dando, que sea la educación online, y es un proceso que va a tomar tiempo, y sobre todo de ajuste, porque las expectativas van a cambiar, entonces pues, va a haber un choque entre lo que uno espera y lo que espera la institución. Y sobre todo en el tema económico, va a haber una merma en los ingresos, porque aunque el edificio esté vacío, eso tiene deuda, eso requiere mantenimiento, más los nuevos costes de sanitización de todas las facilidades. Es un sitio que está precario. Y añádete a eso de que la universidad funciona como un centro de que reparte economía a sus alrededores. Entonces eso va a ¿Qué va a pasar en los alrededores de la universidad? En restaurantes. Y en la situación más vulnerable que estamos, pues, y en plena temporada de tormentas y huracanes. En ese sentido, pues, yo soy de los que piensan que hay que prepararse para lo peor. Sí. Y eso es como prepararse no preparándose. Porque al final del día es esperar que ocurra. No hay mucho que uno pueda precaver. Por lo menos las tormentas tienen fecha de llegada y fecha de salida, no como los temblores. Pero nada, que a grandes rasgos nada, que no se desanime, que siga. Todo el mundo en las carreras universitarias tiene momentos de desánimo, de frustración, de llegar a lo más bajo. Eso, eso que no, todavía no he llegado a una tesis. Sí. La peor experiencia cuando te devuelvan 100 páginas corregidas. Solamente superado por un dolor de oído y un dolor de muela. Ese orden. El dolor de la tesis. Un root canal. Bueno, y parto. Y parto también. Arriba. Es fuerte. Y nada, el profesorado pues lo mismo, va a haber muchos retos. Y sobre todo las condiciones económicas del profesorado están bien precarias. Sí, los salarios son malísimos. No solamente con las condiciones, las condiciones en el trabajo, las condiciones salariales. Yo pienso que, pues, o sea, uno no apoya, pero entiende de dónde viene la queja de la muchacha, de Anne. Y, o sea, digo, ¿qué ella va a sacar de esto? De que le den una A. ¿Es que ella quiere la A o el aprendizaje? No, fíjate, yo creo que la publicación de su columna lo que responde es hablar de lo que está pasando y nadie quiere decir. Para mí, alguien tenía que decirlo. Sí. Y la otra parte tenía que contestar. Exacto. Porque no es aquí estudiante versus profesorado. No, eso no debe ser. Tenemos que sentar a hablarle qué carajo va a pasar ahora. A mí, lo otro que también yo me pregunto para conclusión, ¿cómo el profesorado y la universidad puede hacer el cambio de esta educación presencial a una educación en línea y que no se pierda la calidad en el proceso? Y eso va a ser bien difícil por el hecho, me vino ahora a la mente, una clase que se lleva a base del debate, de debatir, que vamos a estar debatiendo vía email como si fueran tweets. Eso es lo que va a pasar. 250 caracteres. Tienes 280 caracteres para poner tu punto. Sí, esa va a ser una de las clases que a mí yo pienso que aunque ese tipo de clases, como que, entonces, ¿qué va a pasar? Yo pienso que va a haber una mayor, ¿verdad? Yo no tengo tanta experiencia en esto como la Yoyancra, pero yo pienso que va a haber un shift de responsabilidades. Yo pienso que la gente en sus casas va a tener que ser un poco más responsable de su propia educación, de lo que... No, y añadiendo, disculpa, que pensando esto ahora mismo, y si tú tienes una casa y tienes hijos, ya vas a tener que decir, ok, necesito un espacio de la casa para crear como un salón de clases. Esa es otra. Habilitarle una parte de la casa para eso. Eso sí tienes el espacio. Y el dinero. Por eso es que se quejan los papás ahora.
Por eso que ¿qué es esto? y lo quieren resolver bajándole el salario a los maestros. Como si no estuviera, como el salario de los maestros está tan bajo, hay que bajarlo más. En vez de bajarle el salario a los senadores y que se meten 140 al año. O pedir más ayuda, más Ay, estipendio. Dios. Como que, mira, toma este dinero para que prepare ven y recoge este pupitre. Ven y Por recoge ejemplo, este armario. para las planillas del año que viene, yo puedo deducir el plan de internet para el trabajo. Sí, tiene un casito ahí y lo gana. Hay una pregunta bien seria con esos Sí, procesos. Sí, ahí concuerdo con ustedes bastante lo de que el proceso va a cambiar, va a ser mucho más individualizado. Aquí lo que va a causar pena es que las posibilidades de movilización social que proveía la institución cada vez son menos. Menos exacto. ¿Sabes? Esa idea de, ok, fulanito no tiene un espacio en su casa, pero hay una biblioteca disponible para intentar playing de field, hacerlo un poco más equitativo. No va a estar. ¿Y qué va a pasar? No va a estar la biblioteca para alquilar el libro que no puedo comprar. No tengo los chavos. No, ¿y qué va a pasar con este problema? Por ejemplo, si tiene un grupo de estudiantes bastante que el acceso en internet es complicado, como en donde yo vivo, mis padres, donde me crié, que no hay internet. No tenemos el servicio de internet. Entonces me van a poner, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un grupo, vamos a dar una sección para los estudiantes que tienen internet y tienen la computadora, y vamos a hacer otra sección para los que no tienen internet y la computadora. Eso es uno de los tantos problemas de poder adquisitivo. Sí, mano. va a estar, ahora se va a marcar, para mí va a estar bien, pero está interesante eso. Este podcast yo creo que esta discusión no tiene fin. ¿Cómo fue? Esta discusión no tiene fin, este tema uno puede seguir sacándole. Sí. Y después le pegamos como 3 temas más de sí, exacto. corrupción, desigualdad económica. Pero nada, eso es vamos a dejarlo hasta aquí, porque si no tardamos como 10 horas más. Hacemos un tie-in la próxima. Sí, exacto, pero estuvo bueno. Este fue nuestro 7º episodio sobre la educación universitaria a base de estos ensayos del estudiante y el profesor. Espero que se lo hayan disfrutado. Aquí la llena, saludos. Despídase, muchachos. Escucha. Yoyanka, ¿puedes soltar tu celular? Voy. Nada, los detractores que están viendo. En el vestido de fanáticos detractores, es que me acabo de entrar una noticia, pero se las digo ahora. Ok. Estoy en vivo. Muchas gracias, que disfruten. Dale, hablamos, corillo.